realizar sus clases a través de Internet y a través de otros medios. E anche preghiamo per gli studenti che devono fare gli esami in un modo. También oremos por los estudiantes que tienen que realizar los exámenes de un modo u otro. Los acompañamos con la oración. Ci redenti, oh Signore, con il tuo sangue. Señor, con tu sangre has redimido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccato. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi Tú que molto ama. perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti, que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In quei Apóstoles. giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso, ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo. Llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Una sola cosa he pedido al Señor, y eso es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Recita la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade. En aquel tiempo Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Questa frase di questo passo ci fa pensare. Esta frase de este pasaje nos hace pensar. Per metterlo alla prova. Decía así para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. È quello che aveva in mente Gesù quando disse a Filippo dove potremmo comprare. Es lo que tenía Jesús en la mente cuando le decía a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Ma lo diceva per metterlo alla prova. Pero lo decía para ponerlo a prueba. E qui si vede l'atteggiamento di Gesù con gli apostoli. Aquí se ve la actitud de Jesús con los apóstoles. Continuamente los ponía a prueba para enseñarles. Y con ellos iba fuera del límite. Y cuando tenían que hacer algo, los detenía y les enseñaba. Il Vangelo è pieno di questi gesti di Gesù. El Evangelio está lleno de estos gestos de Jesús para hacer crecer a sus discípulos, Per diventare pastori del para convertirlos en pastores del pueblo de Dios. pastori. En el caso de lo que son los obispos, pastores del pueblo de Dios. Una delle cose che Gesù amava di più Una de las cosas que Jesús amaba más folla, era estar con la gente, perché anche questo è un simbolo dell'universalità della redenzione. También este es un símbolo de la universalidad de la redención. Che più Y una de las cosas que no le gustaba a los apóstoles era la gente, perché loro gli piaceva stare vicino al Signore, porque a ellos les gustaba estar cerca del Señor, escuchar al Señor, es decir, escuchar todo lo que el Señor decía. In questo oggi sono andati lì a fare una giornata di riposo. En este día ellos fueron ahí a tener un día de descanso. Negli altri Vangeli. E tutti Es lo que parlano dicen los otros evangelios. di moltiplicazione dei pani. Tal vez fueron 2 multiplicaciones de los panes. Venivano da una missione, il Signore ha detto ma andiamo a riposarci un po'. Venían de una misión y el Señor dijo, vayamos a descansar un poco. Fueron ahí y la gente se dio cuenta. Dove andavano? Per il Vieron mare. a dónde iban a ir por el mar y E li aspettate. giraron y lo esperaron del otro lado. E i discepoli non erano felici perché la gente Y los discípulos no estaban contentos porque la gente había arruinado la Pascueta y no podían hacer esta fiesta con el Señor. malgrado. E Gesù incomincia a insegnare. Loro Bueno, ascoltavano, quizás entonces parlavano Jesús fra loro. empezó a enseñar y ellos comenzaban entre ellos y pasaban las horas y las horas y la gente feliz. E loro dicevano ma è la nostra festa. Y ellos decían, y nuestra fiesta arruinada y nuestro descanso arruinado. Cercava Pero la el Señor vicinanza con la gente. buscaba la cercanía con la gente. Cercava di formare il cuore dei pastori alla vicinanza. Trataba de formar los corazones de los pastores a la cercanía con el pueblo para servirlos. Questo. Y ellos, se entiende esto, Si sentiva un po' un cerchio privilegiato. se sentía un poco un círculo privilegiado, un grupo privilegiado, una aristocracia, podemos decirlo así, cercana al Señor. Tante volte il Signore Y muchas veces el Señor per correggerli. Per esempio, hacía gestos para corregirlos. Por ejemplo, pensemos en los niños. Non avvicinare i bambini che Los discípulos decían, no se acerquen, no acerquen los niños porque molestan. Los niños con sus padres. i bambini. En cambio Jesús, que los niños vengan a mí. Poi hanno capito. Ahora no entendían, pero después entendieron. Alla strada verso Gerico. Después pienso en el camino a Jericó cuando ese otro gritaba, Figlio di Davide, abbi pietà. Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Sta zitto, Y los discípulos decían, silencio, cállate, no molestes al Señor. Fatelo Y Jesús venire dice, un'altra ¿quién es volta ese? il Signore. Háganlo venir. Y otra vez el Señor Li insegnava. les enseñaba. Así el Señor les enseñaba esa cercanía al pueblo de Dios. È vero che il popolo di Dio stanca al pastore. Es verdad que el pueblo de Dios también cansa al pastor. C'è un buon pastore, si moltiplicano le cose perché Si es un buen pastor, las cosas se multiplican porque siempre la gente va donde el buen pastor, por un motivo, por otro motivo. una volta un grande parroco di un quartiere Una vez un gran párroco de un barrio sencillo, humilde de la diócesis,
Tenía la canónica como una casa normal y la gente tocaba a la puerta o tocaba a la ventana, porque en todo momento tocaba. Y en un cierto momento me dijo, me gustaría poner un muro en la puerta y en la ventana para que me dejen un poco descansar. Pero en el fondo era pastor y tenía que estar con la gente. Y Jesús forma a los discípulos, a los apóstoles en esta actitud pastoral que es la cercanía al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios cansa, porque siempre pide cosas concretas, siempre pide algo concreto. Tal vez equivocada, pero pide cosas concretas. Y el pastor debe acudir a estas cosas. La versione degli altri evangelisti, la versión de los otros evangelistas cuando hacen ver a Jesús que han pasado las horas y que la gente tiene que irse y comienza a oscurecer, dicen así: di a la gente que se vaya, para que se vayan a comprar algo de comer. Nel momento del buio, cuando cominciava il buio. Precisamente en ese momento, cuando empezaba la oscuridad, ¿qué cosa tenían en la cabeza? Al menos hacer un poco de fiesta entre ellos. Ese egoísmo no malo, pero ese egoísmo de estar con el pastor, con Jesús, el gran pastor. Y Jesús le responde para ponerlos a la prueba: denles ustedes de comer. Y es esto lo que Jesús nos dice hoy a todos los pastores: denles ustedes de comer. ¿Están angustiados? Denles ustedes consuelo. ¿Están perdidos? Denles ustedes un camino de salida. ¿Están atemorizados? Ayúdenlos ustedes a resolver sus problemas. Denles ustedes, denles ustedes. El pobre apóstol siente que tiene que dar, dar y dar. ¿Y de quién recibe? Y Jesús nos enseña del mismo que de quien recibía Jesús después de dejar a los apóstoles. Va a orar al Padre en la oración. Esta doble cercanía del pastor es lo que Jesús trata de enseñar, trata de ayudar a entender a los apóstoles para que se conviertan en grandes pastores. Pero muchas veces la gente se equivoca. Y aquí también se equivoca. Y la gente, al ver los signos que él había cumplido, dijeron: este es el profeta que el mundo esperaba. Jesús, entendiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez. Tal vez, aquí no dice el Evangelio, pero alguno de los apóstoles hubiera dicho: pero Señor, aprovechemos esto y tomemos el poder. Otra tentación para Jesús que nos hace ver que ese no es el camino. El poder del pastor es el servicio, no tiene otro poder. Y cuando se equivoca de este poder, se arruina la vocación y se convierte en administrador de gestos, de iniciativas pastorales. La estructura no hace la pastoral. Son los hombres, el corazón de pastor lo que hace la pastoral. Es lo que nos enseña hoy Jesús. Pidamos hoy al Señor por los pastores de la iglesia para que el Señor les hable siempre, que los ama tanto, para que nos hable siempre, nos diga siempre cómo son las cosas y nos explique. Sobre todo, que nos enseñe a no tener miedo del pueblo de Dios, a no tener miedo de estar cerca de ellos.
Con esta intención de pedir por nuestros pastores para que estén cerca del Señor y también cerca del pueblo, presentemos nuestras ofrendas en el altar en el cual serán transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli con bontà, Signore, l'offerta di Señor questa Dios, tua recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. E veramente cosa buona e giusta, nostro En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y todos los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente sua passione. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: E mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso, prese il Del cálice mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. compiere il servizio. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Si sono addormentati della speranza della risurrezione e di tutti i defunti che Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Il Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cambiatevi un segno di pace. Intercambien un signo de comunión fraterna.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La liturgia de este viernes de la segunda semana de Pascua nos presenta un pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, como antífona de comunión. Y dice así: El Señor Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Persone che non possono fare la comunione Las personas que no pueden recibir la comunión pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Con esta invitación del Papa Francisco a lo largo de estas transmisiones, de poder realizar la comunión espiritual en este tiempo de restricciones a causa de la pandemia del coronavirus, también damos paso a este momento de encuentro, de oración con el Señor sacramentado, con el Santísimo Sacramento. A Él le decimos: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de oración también pidamos a Jesús por las intenciones del Papa Francisco que el día de hoy ha expresado. El Papa ha pedido que oremos por los profesores, los maestros, los educadores, tratando de hacer tantas cosas nuevas, tanta creatividad con los niños, con todos, para ir adelante. E anche c'è l'altra cosa, ¿no? Che Y también está la otra cosa, que muchas veces se da la violencia doméstica. Oremos por la familia para que continúen en paz y creatividad y paciencia en esta cuarentena. Cristo risorto più non muore. La morte non ha più. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad.
Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risolto... Oh Dios, luz perfecta de los santos, que nos has concedido celebrar en la tierra los sacramentos pascuales, haznos gozar eternamente de la plenitud de tu gracia. Partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Jesucristo, tuo Por Figlio, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. En aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: estaba yo orando en la ciudad de Jaffa, cuando tuve una éxtasis, una visión, una especie de recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos, hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: de ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta 3 veces, y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estaban 3 hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa el ángel que en pie le decía: manda un recado a Jaffa y haz venir a Simón, llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios, diciendo: así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Manda la tua verità e la tua luce. Envía tu luz y tu verdad.
que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Verrò all'altare di Dio. A Dio mio Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así recitaba la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, vede venire il lupo, ve venir al lobo, abbandona le abandona las ovejas y huye. e il lupo le rapisce Y el lobo e le dispersa. hace estrago y las dispersa. Mercenario Y es que es un asalariado, no le importan las ovejas. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Come il Padre Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. e do la mia Yo doy mi vida por las ovejas. e ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Devo guidare. También a estas las tengo que traer, Ascolteranno y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Per questo il Padre mi ama. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nessuno me Nadie me la quita, io la sino do da me stesso. que yo la entrego libremente. Potere di darla, Tengo el poder para entregarla di y riprendere. tengo poder para recuperarla. Questo Este è il comando es el mandato que he recibido dal Padre mio. del Padre. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora nos disponemos a escuchar la meditación del Papa Francisco. Quando Pietro salì a Gerusalemme, Cuando Pedro subía a Jerusalén, los judíos parlavano perché lo aveva reprocharon entrato porque había entrado in casa di uomini non circoncissi, en la casa de un hombre no circunciso con i pagani. y había comido con ellos, con los paganos. Non si poteva, era un peccato. Esto no se podía, era un pecado. La purità della legge non permetteva questo. La pureza de la ley no permitía esto. Ma Pietro lo aveva fatto perché era lo Spirito a portarlo lì. Pero Pedro lo había hecho porque era el Espíritu quien lo había llevado ahí. Chiesa primitiva, Y tanto siempre en la iglesia primitiva, questo esta cosa, spirito de este espíritu noi siamo giusti, gli altri de considerar nosotros somos los justos y los otros son los pecadores. este noi e gli altri, noi Este nosotros y los otros, este nosotros y ellos, esta división. proprio la posizione giusta davanti a Dio. Y aquí nosotros vemos la posición justa delante de Dios. Y están Dice, los demás, sono i condannati. a quienes consideramos y se dice ellos son los condenados. È una malattia Esto es una enfermedad de la iglesia, che nasce de una enfermedad ideologie, que nace de ideologías o de partidos religiosos. Piensen que en el tiempo quattro partiti.
En el tiempo de Jesús habían al menos 4 partidos religiosos: el partido de los fariseos, el partido de los saduceos, el partido de los celotes y el partido de los esenios. Cada uno de ellos interpretaba la ley según la idea que tenían de la misma ley. Y esta interpretación era una escuela fuera de la ley, cuando se tiene un modo de pensar y de sentir de modo mundano, y que se pone a interpretar la ley. A Gesù rimproveravano pure per entrare in casa. Incluso a Jesús lo reprochaban por haber entrado en la casa de publicanos y pecadores. Según ellos, que iba a comer con los pecadores. Era la pureza de la ley que no permitía esto, que no se lavaba las manos antes de comer. Pero siempre ese reproche que crea división. Y es esto algo importante que quiero subrayar. Son ideas, posiciones que crean división, a tal punto que es más importante la división que la unidad. Es más importante mi idea que el Espíritu Santo que nos guía. C'è un cardenale emerito que habita aquí en Vaticano. Hay un cardenal emérito que vive aquí en el Vaticano, es un pastor. Y él decía a sus fieles, la iglesia es como un río, así lo quiere. Il Signore nel Vangelo, el Señor en el Evangelio nos dice: io ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas las debo de guiar. Escucharán mi voz y se hará una sola grey y habrá un solo pastor. El Señor nos dice: yo tengo ovejas por todas partes. Yo soy el pastor de todos. Este todos en Jesús es muy importante. Pensemos en la parábola de las bodas de Caná, cuando los invitados no querían irse, porque cada uno tenía un motivo para no irse. El patrón se había enojado y dijo a sus siervos: traigan a todos aquí, vayan afuera y traigan a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, buenos y malos, a todos. Este todos es un poco la visión del Señor que ha venido por todos, que ha muerto por todos. Podemos decir que también ha muerto por ese desgraciado que me hace la vida imposible. Ha muerto también por él, también por este malhechor. Ha muerto por todos, incluso por la gente que no cree en él o que tienen otras religiones. Por todos ha muerto. Esto no quiere decir que debemos hacer proselitismo, sino que él ha muerto por todos, ha justificado a todos. Aquí en Roma existe una señora, una buena mujer, una profesora, Mara, que cuando c'era nelle difficoltà, una profesora Mara, que cuando estaba en la dificultad y cuando habían dificultades, sobre todo en los partidos, decía: dejemos de lado esto y vayamos adelante. Esa capacidad constructiva. Tenemos un solo Redentor, una sola unidad. Cristo ha muerto por todos. En cambio existe la tentación, incluso Pablo lo ha sufrido. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy del otro. Y pensemos nosotros,
50 años después del concilio, las cosas de división que ha pasado a la Iglesia. Yo pienso así, yo soy de esta parte, yo pienso de este otro modo. Es lícito pensarlo así, pero dentro de la unidad de la Iglesia, bajo el pastor que es Jesús. Il rimprovero degli apostoli a Pietro perché aveva... Dos cosas. El reproche de los apóstoles a Pedro porque había entrado en la casa de los paganos. Io sono pastore di tutti. Y Jesús que dice, yo soy el pastor de todos. El pastor de todos. Che dice, io ho altre pecore. Que dice, yo tengo otras ovejas que no provienen de este redil. Anche io quello devo guidare loro. Yo también las debo de guiar a ellas. Escucharán mi voz E diventeranno un solo regno. y habrá un solo rebaño. E la preghiera per l'unità di tutti gli uomini. Esta es la oración para la unidad de todos los hombres, para que todos los hombres Le donne, diciamo, perché non si y las mujeres, digamos, para que no se ofendan, abbiamo todos un unico pastore. tengamos un único pastor, Jesús. Signore, ci liberi di quella psicologia della divisione. Que el Señor nos libre de esa psicología de la división, Ci aiuti de a dividir, vedere questo y que nos ayude a ver di Gesù, esto en Jesús, questa cosa grande di Gesù. esta cosa grande de Noi Jesús, siamo tutti que en Él todos somos hermanos, que Él es el pastor de todos. Esta es la palabra de hoy, todos, todos, que nos acompañe durante toda la jornada. Con esta invitación del Papa Francisco de tener presente esta palabra, que Jesús vino a salvar a todos, que Jesús vino a justificar a todos, presentamos nuestras ofrendas, el pan y el vino en la mesa del altar, en la cual se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in fede. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. I nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore nostro. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si Porque en Él, vencedor, demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuando estaba deslumbrado y renovado en plenitud de nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar:
Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. della speranza della risurrezione. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci
Proteggici, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, la liturgia el día de hoy nos presenta la antífona de comunión tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19, que dice así: Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo: paz a ustedes. Aleluya, aleluya. Con esta antífona nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Le persone che non possono comunicarsi Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte Desidero riceverti en la pobre morada de mi corazón. nel mio cuore. Te ofrece, In attesa della felicità della comunione en sacramentale. espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Vieni a me, mio Gesù, Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Después de haber recibido a Jesús espiritualmente en nuestras almas y en nuestros corazones, ahora nos disponemos para este encuentro personal, para este momento de oración en el cual estamos cara a cara con Jesús. A través de estas imágenes de televisión podemos hablarle, podemos decirle lo que nos preocupa, lo que nos entristece, lo que nos anima, lo que nos da esperanza.
Abramos nuestro corazón, como dice el Papa, para poder crear unidad entre todos y para poder vencer la división que muchas veces nos separa. Por ello le decimos a Cristo: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme; no permitas que me aparta de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme; en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos.